Capítulo 1. Bienvenido anfitrión. La oscuridad no fue eterna. Se sintió como un parpadeo pegajoso, seguido de una bocanada de aire frío que quemó la garganta de Elias Thorne. Al abrir los ojos, lo primero que vio fue el techo descascarado de un departamento miserable. A su lado, un frasco de pastillas vacío y una jeringa confirmaban lo inevitable. Muerte por sobredosis, murmuró Elias entre dientes. Pero el alma que ahora habitaba el cuerpo no era la de Elias. Las sensaciones del joven, el hambre, el miedo, la sed, se mezclaron con la conciencia de la nueva entidad. Liam Miller, ahora Elias Thorne, era un joven universitario de 21 años que estudiaba criminología, que murió de repente en un accidente automovilístico cuando el colectivo en el que viajaba chocó con otro, provocando un grave accidente en el cual murió. Una vez que volvió a abrir los ojos, ya estaba en este nuevo mundo, con este nuevo cuerpo y nueva vida. En ese momento, una avalancha de recuerdos le pegó como un camión. Ahí pudo ver la vida de este cuerpo. Elias Thorne era un joven de 17 años, americano, quien nació en el distrito negro de la ciudad de Gotham. Era el distrito más pobre e inseguro de toda la ciudad, con pandilleros, criminales, drogadictos, pobres, etc., por todos lados. Su madre murió al nacer y su padre, un ludópata, murió hace un año cuando la pandilla Tiburón lo mató por una deuda de $30.000, que terminó heredando. Solo, amenazado y pobre, Elias cayó ante la desesperación y terminó gastando lo poco de dinero que tenía en una droga para matarse. Una vez que terminó de recopilar todos sus recuerdos, otro acontecimiento le pegó. Estaba en el mundo de DC y Marvel. Lo sabía porque literalmente vivía en la ciudad más peligrosa de DC, donde villanos como el Guasón, el Pingüino y otros dominaban destrozando todo a su paso. Y pudo confirmar que también estaba en Marvel porque hace una semana vio cómo el multimillonario Tony Stark daba su declaración. Yo soy Iron Man. Según los recuerdos que tenía era el año 2009. Batman llevaba 4 años activo. Superman estaba en sus inicios como superhéroe. Al igual que otros como Robin. Elias habló para sí mismo. Si bien él no era un fan del mundo de los cómics de DC y Marvel, sí vio las películas, y podía decir que no era, cronológicamente, igual que en las películas. En ese momento, Elias empezó a entrar en pánico. ¿Cómo se supone que él, un adolescente con un cuerpo débil en el mejor de los casos, siendo perseguido por una pandilla, sin dinero, sin familia, sin nada, sobreviviría en ese mundo? Pero, como si Dios escuchara sus pensamientos, una pantalla azul translúcida apareció ante sus ojos. Con un pitido, escuchó un mensaje. Nosotros morimos en la oscuridad para que ellos puedan vivir en la luz. Seguridad, contener y proteger. Ese es nuestro lema. Bienvenido a la Fundación SCP. Capítulo 2. Elias se quedó mirando la pantalla azul. El lema de la fundación resonaba en su cabeza como un eco de una vida que no le pertenecía, pero que ahora era su única salvación. El pánico comenzó a ser reemplazado por una fría curiosidad académica. Como estudiante de criminología, Liam sabía que el orden solo se mantiene cuando alguien vigila lo que nadie más quiere ver. ¿Fundación SCP? Susurró Elias, con la garganta seca. Él conocía ese nombre. ¿Cómo no hacerlo? En su anterior vida solía verlo en sus tiempos libres. Le fascinaba ver cómo un fandom podía crear un mundo tan diverso, complejo y peligroso de la nada. Si bien no era un conocedor de todo, tenía una buena base para empezar, como la división de SCP según su complejidad de contención, la división de personal como los destacamentos móviles o los miembros O5, etc. En eso, otro pitido lo sacó de sus pensamientos. Sistema iniciado. Mostrando datos del anfitrión. Administrador. Elias Thorne. Nivel de autorización. 0. Estado físico. Deplorable. Desnutrición. Restos de toxina dañina. Puntos de contención OPC. 0. Elias, al ver esto, le surgieron varias dudas. Sistema, dijo Elias. ¿Qué significan nivel de autorización y puntos de contención? El sistema hizo un pitido y respondió. Los niveles de autorización representan el acceso del personal a información confidencial y objetos anómalos, priorizando la seguridad y la contención. Van desde el nivel 0, administrativo sin acceso a datos SCP, hasta el nivel 5, del Consejo O5, otorgando acceso ilimitado a información estratégica. También sirven para que el anfitrión pueda avanzar en el desarrollo de la fundación. Mientras mayor sea el acceso, más poder de mando tendrás sobre otros miembros.
Los puntos de contención son la ficha de intercambio que posee el anfitrión para obtener cajas aleatorias de anomalías, personal u objetos de la tienda del sistema. Se obtienen mediante la contención de SCP o a través de misiones dadas por el sistema. Sus precios varían según cuánto afecte a la fundación. Por ejemplo, si el anfitrión desea comprar una caja aleatoria de SCP clase Euclid, podría valer hasta 100.000 puntos de contención. Y un solo miembro de destacamento móvil como Epsilon 11, el zorro de 9 colas, podría valer hasta 30.000 puntos. Aviso del sistema. La tienda aún no se ha desbloqueado. Aumenta tu nivel de autorización capturando SCP y fortaleciendo la fundación. Mientras mayor sea el nivel, podrás canjear mejores ítems. Elías se quedó en una profunda contemplación. Si bien este sistema podía ser su salvación, por ahora no lo era. Dado su pésimo nivel de autorización, no tenía siquiera acceso a la tienda. Y peor aún, sin la autorización, no podría tener personal leal que obedezca sus órdenes. Pero antes de que Elías pudiera pensar en cómo se supone que iba a contener un SCP, un pitido lo interrumpió. Misión. El surgimiento del sitio 001. Descripción. Encuentra un lugar de al menos 10 metros de largo y ancho, y establece la base temporal de la fundación. Recompensa. Jeringa de mejora física nivel 1 y autorización de nivel 1 desbloqueada. Dificultad. Muy baja. Pitido. Misión secundaria. Sobrevive. Descripción. Los acreedores de la pandilla tiburón están por llegar a la ubicación del anfitrión y no parecen tener buenas intenciones. Logra sobrevivir a ellos, ya sea hablando, peleando o escapando. Recompensa. Navaja táctica y 50 puntos de contención. Dificultad. Media, con las capacidades actuales del anfitrión. A Elías se le heló la sangre. ¿Cómo se supone que iba a sobrevivir a unos pandilleros con su estado actual? Estaba jodido. Capítulo 3. Elías sintió un sudor frío recorrerle la nuca. La ironía era cruel. Tenía en su mente el conocimiento para contener deidades y reescribir la realidad, pero en la práctica, no podía ni sostener con firmeza el pomo de la puerta. En ese momento, unos pasos fuertes sonaron afuera del departamento. Thorn. Abre de una vez. El grito fue seguido por un impacto que hizo crujir las bisagras. Eran ellos. La pandilla tiburón no enviaba negociadores, enviaba carniceros. Elías miró a su alrededor. El departamento era una ratonera. Si se quedaba allí, moriría antes de ver el primer centavo de su recompensa. Piensa, Elías, piensa, se dijo a sí mismo, forzando a su cerebro a ignorar el temblor de sus manos. Nivel de dificultad. Media. Eso significaba que el sistema creía en una oportunidad, aunque fuera mínima. Sus ojos recorrieron la habitación. El dueño anterior de este cuerpo, en su paranoia por la droga, había aflojado los tablones de la ventana. Estaba bloqueada, pero quizás podría abrirla de un fuerte golpe. A la de 3, abajo la puerta. Rugió el pandillero afuera. Elías no esperó al tercer golpe. Se abalanzó hacia la ventana, usando el poco peso de su cuerpo para empujar el marco podrido. El sistema parpadeó en rojo ante su esfuerzo físico, mostrando una barra de resistencia que bajaba peligrosamente rápido. Advertencia. Frecuencia cardíaca elevada. Riesgo de síncope. Justo cuando la puerta del departamento voló en pedazos, Elías se deslizó por el hueco de la ventana. Escuchó los gritos de furia a sus espaldas y el sonido de muebles siendo destrozados. El aire gélido de Gotham golpeó su rostro. Bajó los escalones metálicos de 2 en 2, sintiendo que sus pulmones iban a estallar. Sus piernas eran como gelatina. Al llegar al callejón, sabía que no podía correr por mucho tiempo. Necesitaba un lugar donde esconderse, un lugar que cumpliera con los requisitos de la misión principal. 10 metros de largo y ancho, pensó Elías, doblando en una esquina oscura mientras escuchaba los pasos pesados de los pandilleros, acercándose quienes descubrieron de alguna forma su huida por las escaleras. Sus ojos se toparon con un viejo letrero de neón. Almacenes Falcón y compañía. Estaba clausurado. Era un depósito de suministros abandonado hace apenas 3 meses, luego de que una guerra entre pandillas dejara el lugar en un estado deplorable. Aunque le sorprendía que aún tuviera electricidad, se imaginaba que la compañía de electricidad no quería ni acercarse a esta zona. Elías llegó a la entrada lateral de los almacenes Falcone. Sus pulmones silbaban. Sus perseguidores eran 3. El líder, un tipo con una chaqueta de cuero que empuñaba un cuchillo de carnicero, y 2 subordinados armados con un tubo de metal y un bate. Para ellos, Elías era una presa fácil.
Para Elías, eran variables en una ecuación de supervivencia. Entró al depósito y cerró la pesada puerta metálica, pero no echó el cerrojo. Sabía que la tirarían abajo. En lugar de eso, aprovechó la oscuridad absoluta del lugar. Sus ojos se adaptaron rápido mientras buscaba algo en el suelo. Thorn. Ya no tienes a dónde correr, rata. Gritó el líder, pateando la puerta. Elías no respondió. Se movió hacia una zona donde el techo goteaba sobre un charco de aceite industrial. Con un esfuerzo sobrehumano, arrastró un cable eléctrico pelado que colgaba de una maquinaria y lo dejó cerca del charco. Se escondió. Elías no respondió. Se movió hacia una zona donde el techo goteaba sobre un charco de aceite industrial viejo. Con un esfuerzo sobrehumano, arrastró un cable eléctrico pelado que colgaba de una maquinaria oxidada y lo dejó cerca del charco, pero sin tocarlo todavía. Se escondió detrás de unos barriles de metal a pocos metros. Los tres se acercaron al centro del almacén, pasando justo por la trampa de Elías. El líder, impaciente, pisó el aceite. En ese instante, Elías, usando una madera para no electrocutarse, empujó el cable vivo hacia el charco. El estallido azul iluminó el depósito. El líder y el de la navaja, que estaban en contacto con el líquido conductor, cayeron al suelo con espasmos violentos. El olor a carne quemada llenó el aire. El tercero, que se había quedado un paso atrás, entró en pánico y empezó a retroceder, tropezando con los escombros. Elías salió de las sombras. No parecía un adolescente asustado. Sus ojos tenían la frialdad de un cazador. Levantó una pesada llave inglesa del suelo y, antes de que el último pandillero pudiera gritar, le asestó un golpe seco en la sien. El hombre cayó desplomado. El silencio volvió al almacén. Interrumpido solo por el zumbido de la electricidad y la respiración pesada de Elías. Se dejó caer sentado. Con el corazón martilleando contra sus costillas. Pitido del sistema. Misión secundaria. Sobrevive, completada. Recompensas. Navaja táctica y 50 puntos de contención. Nota. Los objetivos están neutralizados, mas no eliminados. Se sugiere terminar el trabajo. Pitido. Misión principal. Surgimiento del sitio 001, completada. Nivel de autorización actualizado a nivel 1. Jeringa de mejora física otorgada. Se ha desbloqueado la tienda. Acceso a la compra de objetos básicos, acceso a SCP de clase SAFE. Elías se quedó mirando un rato las notificaciones, dejando que su cerebro procese toda la nueva información. En eso Elías se fijó en el inventario, viendo esas dos pequeñas siluetas tocando la que mostraba la jeringa. Él sabía lo importante que era mejorar su estado físico. Elías miró su mano. Una jeringa de cristal con un líquido azul brillante apareció frente a él. Sin dudarlo, se la clavó en el muslo. El dolor fue agudo, seguido de una calidez que reparó sus tejidos desnutridos. Sus músculos dejaron de temblar. Por primera vez en ese cuerpo, se sintió fuerte. Se puso de pie, mirando el vasto y oscuro almacén que ahora era su dominio. El sistema parpadeó una vez más, actualizando sus objetivos. Misión principal. Captura tu primer SCP. Recompensa. 100 puntos de contención más un amnésico clase anota. El sistema posee un radar que te muestra la ubicación del SCP, pero es imposible saber cuál es su peligro sin un previo encuentro con el SCP. Misión secundaria. Limpia y organiza la base para prepararla para la contención de un SCP. Recompensa. Planos de contenedores de baja calidad, nota. No confíes mucho en esos planos, un SCP clase Euclid podría romperlos fácilmente. Elías guardó la navaja táctica en su bolsillo y miró hacia la salida. Gotham seguía afuera, podrida y peligrosa, pero las reglas habían cambiado. Ya no era una víctima. Era el hombre que iba a contener el caos. Capítulo 4. Elías se puso de pie, sintiendo como la sangre circulaba con una fuerza renovada por sus venas. La mejora física no lo había convertido en un superhombre, pero ahora tenía la vitalidad de un adolescente común, lo cual es mucho mejor que su anterior estado físico. Miró a los tres pandilleros en el suelo. El sistema había sido muy claro. Terminar el trabajo. Con una frialdad que sorprendió incluso a su parte consciente, Elías tomó la navaja táctica de su inventario. El metal era oscuro, no reflejaba la luz y se sentía perfectamente equilibrado. Sabía que en este barrio, si dejaba a esos hombres vivos, volverían con refuerzos. Un administrador no deja cabos sueltos. Minutos después, tras arrastrar los cuerpos a un contenedor de desechos industriales en la parte trasera del almacén, Elías se centró en su nueva prioridad: limpiar el almacén para poder empezar con la contención del SCP.
Lo primero fue ver la tienda para saber qué tenía disponible. Lo primero que vio fueron 3 secciones. La primera decía, cajas aleatorias de SCP. Iban desde Safe, Euclid, Keter, Taumiel y Apollyon. De ellas solo podía comprar las cajas Safe, que valían 10.000 puntos de contención. Las demás seguían bloqueadas. Suponía que debía aumentar su nivel de autorización para desbloquearlas. La segunda sección decía personal, que a su vez se dividía en 3 partes. Estaba el personal de clase D, los destacamentos móviles, que iban desde miembros considerados carne de cañón hasta la Tau 5 o Samsara. Después los destacamentos de seguridad, que iban desde guardias comunes hasta miembros de Alpa 1 o la mano derecha roja. Y el departamento científico, que tenía investigadores de campo, de contención y taumaturgos o psicólogos. Por último, la tercera sección contenía únicamente objetos, que iban desde lo mundano como comida y agua, hasta vehículos, tanques, aviones y armas futuristas. Después de esta observación sobre su tienda, Elías tomó la decisión de gastar 2 puntos por 2 aguas puras de 1 litro. 3 puntos para comprar 3 barras energéticas que la tienda describía como sabor neutro, pero alto valor nutricional. Luego gastó 15 puntos en una muda de ropa táctica oscura, cómoda y resistente. Por último, gastó 10 puntos en un kit de limpieza completa. Así desaparecieron 30 puntos rápidamente. Así empezó a limpiar todo el almacén, desde el pequeño sótano hasta las oficinas que había para lo que él suponía eran los jefes. También tiró toda la maquinaria que había, la cual era completamente inútil tanto por su oxidación como por su inutilidad general, ya que solo dejaron maquinaria chica que servía de apoyo para las maquinarias productoras. Aunque eso era mejor, porque para él era claramente imposible mover maquinaria pesada. Una vez hecho todo, escuchó el pitido del sistema. Misión secundaria completada. Recompensa. Contenedores hechos de vidrio resistente y oscuro haciéndolo poco visible. Nota. No se recomienda su uso en lo absoluto, a menos que sean SCP-SAFE de tipo objeto. Elías se quedó mirando la nota con una cara rara, pensando. ¿Entonces para qué carajo me dieron esto? Él sabía lo inútil que era esto. El vidrio podía ser fácilmente roto. SCP que pueden aumentar la temperatura o bajarla lo romperían fácilmente también, y aquellos con poder mimético todavía podrían afectar a los que los vieran. Cuando Elías estaba por descansar y relajarse, vio un pulso rojo que parpadeaba en la esquina de su visión. El radar. Un punto estático brillaba a poco más de 1 kilómetro, cerca de un callejón detrás de una vieja juguetería abandonada. Él lo había intentado ignorar antes. Aquella misión principal aún le daba escalofríos. ¿Cómo se suponía que iba a contener un SCP? Pero ese punto rojo sabía intuitivamente que era la aparición de un SCP. Él lo sabía. Ahora lo único que le quedaba era rezar porque sea un SCP inofensivo y que se dejara contener. Al rato, Elías caminó por las calles del Distrito Negro con una confianza nueva. El aire olía a lluvia y desesperación. Al acercarse a la ubicación marcada por el radar, el pitido se volvió constante. No había señales de peligro, solo una sensación de curiosidad que emanaba del callejón detrás de una vieja óptica clausurada. Respiró profundo y con una valentía sacada de la nada caminó hacia el callejón. No había un monstruo, ni una máquina de guerra. Frente a él, inspeccionando con curiosidad una caja de cartón mojada, había 2 criaturas pequeñas, de forma ovalada y un solo ojo enorme que ocupaba casi todo su cuerpo. Uno era de un color naranja brillante y el otro de un amarillo mostaza. Se movían sobre una base circular, emitiendo unos sonidos agudos, similares al gorjeo de un pájaro. ¿Ellepox? Se preguntó Elías. Toda su guardia se bajó y el corazón bajó de su garganta llenándolo de tranquilidad. Eran los SCP-131, Ellepox. Los SCP-131 son un par de criaturas pequeñas con forma de lágrima y un solo ojo gigante cada una. Se les conoce comúnmente como el Ellepod de color naranja y el Ellepod de color amarillo. Son extremadamente dóciles y muestran una curiosidad similar a la de un gato o un perro. Se encariñan rápidamente con el personal que los trata bien. No tienen extremidades. Se desplazan rodando y son sorprendentemente rápidos, capaces de subir superficies verticales. No hablan, pero emiten balbuceos agudos y se comunican mediante el lenguaje corporal y el parpadeo. Pero lo más importante era que no necesitaban dormir y no parpadeaban, convirtiéndolos en la mayor contramedida contra el SCP-173, la estatua. Al escuchar su voz, ambas criaturas giraron simultáneamente. Sus enormes iris se dilataron al enfocar a Elías.
En lugar de huir, se acercaron rodando rápidamente, rodeando sus pies y emitiendo sonidos de felicidad. Una vez que se acercaron a él, sonó una alarma del sistema. Anomalía identificada. Designación: SCP-131-A, y SCP-131-B. Clasificación: seguro. Nota: las entidades muestran un alto nivel de afecto por el personal de la Fundación. No requieren alimentación biológica compleja. Elías, con curiosidad, se agachó y extendió su mano a la lágrima naranja. La criatura frotó su cuerpo liso contra su palma. Eran fríos al tacto, como la cerámica, pero se sentían vivos. Elías agarró ambas lágrimas con sus manos y volvió rápidamente al almacén. Una vez que entró, cerró la puerta notando que era realmente inseguro, por lo que pensó que debería comprar algún cerrojo o algo. Los Pops empezaron a rodar por todo el lugar, inspeccionando cada rincón con sus enormes ojos, como si estuvieran haciendo su propio inventario de la base. En ese momento escuchó el sistema. Misión principal: captura tu primer SCP, completada. Recompensas: 100 puntos de contención. Objeto obtenido: amnésico clase A en spray. Otras notificaciones también sonaron. Felicidades por contener tu primer SCP, más 500 puntos de contención. Felicidades por contener tu primer SCP clase SAFE, más 200 puntos de contención. SCP-131 registrado en los archivos. Capítulo 5. Elías se sentó en el suelo del almacén, apoyando la espalda contra uno de los pilares de acero. Los SCP-131 estaban enfrascados en una competencia silenciosa de ver quién podía rodar más rápido alrededor de una caja. En ese momento estaba pensando en dos cosas. Una era sobre el amnésico clase A. Recordaba que la Fundación usaba estos amnésicos para borrar la memoria de cualquier persona, ya sean civiles que vieron de más de lo que debían, o para el propio personal. Los amnésicos se dividían en muchas clases y podían ser sprays, pastillas o inyecciones. La clase A que poseía puede borrar memoria de corto plazo, aproximadamente 5 o 6 horas de recuerdos recientes, lo cual no le resultaba muy útil por ahora, pero en el futuro podría servir. Por otro lado, estaba pensando en qué debería hacer ahora. Sabía que esta base era únicamente temporal. Tendría que crear una base real, algún edificio que funcione como fachada y abajo, en un sótano, opere la verdadera Fundación SCP. Pero como siempre, había un problema. No tenía dinero. También estaba el problema con la pandilla Tiburón. Si bien no eran un gran problema, puesto que como banda reciente solo poseían 20 miembros, ahora 17, y de ellos solo su jefe George poseía un arma. Probablemente, si los 3 miembros que mandaron a buscarlo no volvían esta noche, podrían venir a investigar qué pasó y ahí sería un verdadero problema. Tendría que encargarse de toda la pandilla. En lo posible, dejar algunos miembros vivos y reclutarlos como personal clase D temporal. Lo más importante era que podría usarlos para financiarse un poco. Si bien no deben tener mucho dinero, creía que podría sacar al menos $10,000 de allí. Elías ya había pensado en un plan para obtener dinero. En principio, debería dominar algunas pandillas y así expandir su territorio. Luego, podría interceptar cargamentos de pandillas más importantes, como los Black Demon que dominaban una mitad del Distrito Negro junto a los Manos de Sangre que dominaban la otra mitad. Por último, crear varias empresas fantasmas. Como estudiante de criminología, sabía cómo funcionaban. Después de todo, estudió varios casos. Podría crear la Fundación SCP como una empresa tecnológica para que así nadie sospeche sobre el gran edificio que planeaba construir. Luego, usaría las pandillas como empresas fantasma emitiendo facturas falsas y así lavar dinero que usaría para materiales y obreros. En eso sonó un pitido del sistema. Asignación de nuevas misiones. Misión principal. Establece la Fundación. Nota: demuestra a las demás fuerzas del Distrito Negro que hay un nuevo jugador y dominará a todo aquel que desafíe tu autoridad. Crea la base nexo de la Fundación. Requisitos. Edificio de 3 pisos mínimo, base subterránea de 50 metros de largo y 30 de ancho. Recompensa. Planos para jaulas de contención de buena calidad de 5×5, capaces de contener SCP clase Euclid. Aumento de autorización a nivel 2. Misión secundaria. El dinero es poder. Nota: consigue una fuente de financiamiento para la Fundación. Recompensa. 200 puntos de contención y fórmula para amnésicos clase A. Misión secundaria. Todos caerán. Nota: elimina la amenaza de la pandilla Tiburón, ya sea matándolos a todos o haciendo que te obedezcan. Recompensas.
5 kits avanzados para una fuerza armada, más desbloqueo de drones en la tienda. Elías quedó algo aturdido. Era como si el sistema hubiese usado sus pensamientos para crear estas misiones y así obligarlo a cumplirlas. Con esto, la convicción llenó a Elías. Aun si era peligroso, sabía que seguir la creación de la fundación era su única forma de vivir en este mundo tan peligroso. Así, abrió la tienda del sistema buscando si había algún arma en la sección de objetos. Así encontró una Glock 17. No era la mejor, pero tampoco lo peor. Gastó 300 puntos en la Glock y 20 en 2 cargadores, quedándose con 500 puntos restantes. Una vez llegada la noche, Elías estaba caminando por las calles del Distrito Negro dirigiéndose hacia un bar de poca monta, guarida de la pandilla Tiburón. Llevaba consigo la ropa táctica, la navaja y la Glock con sus cargadores. El plan era sencillo. Había gastado 10 puntos más en una granada aturdidora. Por lo que al llegar, abriría la puerta rápidamente, luego lanzaría la granada y aturdiría por segundos a todos los allí presentes. Por último, mataría al jefe de un tiro dejando a los demás vivos, esperando que el susto del momento y el hecho de que tenga un arma los detenga de atacar y lo escuchen. Después de todo, solo eran unos borrachos. Siempre que les dé dinero y alcohol, ellos escucharían. Una vez que llegó al bar, Elías se preparó mentalmente para la misión. De una patada abrió la puerta y lanzó la granada. A los segundos escuchó como todos gritaban sorprendidos. Así volvió a abrir la puerta y buscó su objetivo. Al encontrarlo, sentado en un sillón comiendo carne y tomando alcohol con una camarera cerca, sacó la Glock y disparó antes de que alguien siquiera pueda recuperarse. El estruendo del disparo de la Glock 17 pareció succionar el aire del bar. El cuerpo de George se desplomó pesadamente sobre el sillón, su plato de comida volcado y la sangre tiñendo el alcohol que aún sostenía en la otra mano. La camarera gritó, pero el zumbido en los oídos de los pandilleros por la granada aturdidora ahogó cualquier otro sonido. Elías no bajó el arma. Sus manos, ahora firmes gracias a la mejora física, sostenían la pistola con una frialdad profesional. Los 16 pandilleros restantes miraban alternativamente el cadáver de su jefe y al joven de ropa táctica que emanaba una autoridad gélida. Antes de que alguien siquiera pueda pensar en qué hacer, Elías disparó 2 veces más, esta vez al techo. Nadie se atrevió a respirar. El miedo en el Distrito Negro es la única moneda que todos aceptan. Escúchenme bien, continuó Elías, bajando ligeramente el arma pero manteniendo el dedo en el gatillo. Desde ahora todos me van a obedecer. Les proporcionaré alcohol y dinero, pero a cambio, ustedes empezarán a trabajar para mí. Antes de que alguien siquiera pueda objetar, Elías sacó el amnésico clase A de su inventario, apareciendo repentinamente en su mano y sorprendiendo a los pandilleros. Esto que tengo en mi mano es un virus, dijo Elías. Quien intente ir en contra mío, le rociaré este virus que devorará lentamente todos sus órganos antes de que la muerte los reclame. Claramente así no funcionaba, pero ellos no lo sabían. Y sumando que el objeto apareció de la nada en su mano y el mundo en el que estaban, ninguno de los pandilleros dudó de su palabra. Todos los pandilleros asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Ellos lo obedecerían. Ahora quiero que me traigan todo el dinero que tengan y me digan cómo lo obtienen. Al rato, uno de los pandilleros le trajo solo un fajo de billetes. Eran solo $3.000. Aparentemente, su estatus como pandilla de baja clase los hacía vulnerables a otras pandillas, pagándoles cuotas mensuales para que no los atacaran. En total ganaban $40.000 al mes. De eso, $30.000 se gastaban en las otras pandillas. 5.000 para la pandilla Mano de Hierro, 10.000 para la pandilla Águila Calva y 15.000 para la pandilla Black Cat, que se rumoreaba era una sucursal de los Black Demons. Esto es peor de lo que imaginé, dijo Elías en su mente. Con esta mísera cantidad él no podría hacer mucho. Escúchenme bien, dijo Elías, su voz fría como el acero. No vamos a pagarle ni un centavo más a las Águilas Calvas ni a los Mano de Hierro. Ese dinero ahora es de la fundación. Mañana, este bar deja de ser un antro de mala muerte. Se convertirá en nuestra base. Una vez hizo su declaración, ordenó a todos que se pusieran a limpiar el bar, mientras Elías volvía al almacén. Sabía que el no pagarle a esas otras 2 pandillas haría que vinieran a reclamar. Los Mano de Hierro seguro atacarían, por lo cual debe empezar a formular un plan. Una vez que llegó al almacén, vio como los pequeños Pops se acercaban a él con una felicidad desbordante. En eso sonó una notificación del sistema. Misión secundaria. Todos caerán, completada. Recompensas.
5 kits tácticos avanzados y drones desbloqueados. Misión secundaria. El dinero es poder, completada. Recompensas. Fórmula para amnésicos clase A y 200 puntos de contención. Nuevas misiones secundarias agregadas. El dinero es poder parte 2. Nota. Consigue mejorar tus ingresos. Recompensas. Instrucciones para hacer un edificio y un sótano de alta calidad. Misión secundaria. Todos caerán parte 2. Nota. Suprime a la pandilla Mano de Hierro. Recompensa. Grupo de 5 hombres pertenecientes a la Delta Force. Elías se sorprendió gratamente. El grupo militar Delta Force era una unidad estadounidense muy elitista, preparada para misiones de alto valor. Era básicamente aumentar su poder en gran medida. Solo 5 de ellos fuertemente armados podían darle cara a los grupos grandes sin problema alguno. Pero antes de que pudiera pensar en qué hacer, sonó otra alarma del sistema. Misión de emergencia activada. Nota. Se ha ubicado un SCP cerca de la ubicación del anfitrión. Por favor proceda con la contención. Recompensa. Puntos de contención e inyección de resistencia mimética nivel 1. Fin. Espero que les haya gustado estos capítulos. Cualquier sugerencia por favor déjenla en los comentarios. No soy muy conocedor del tiempo donde suceden las cosas en Marvel y DC, por lo cual si alguien quiere ayudarme diciéndome qué villanos o superhéroes están activos en 2009 lo agradecería. Adiós.